Shalom, saludos, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Por acá Eber Rivero, con el deseo pues de meditar la escritura con ustedes, bendecirles con la meditación de la escritura, proclamar la palabra, bueno, y darles la bienvenida a este canal, Comunidad Crecimiento para ti. Este canal es un deseo, un anhelo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para bendecir las vidas dentro del don y del llamado y de la actividad propia que cada uno tiene en los dones dados y entregados por el Señor en Efesios 4:11. El Señor ha dado dones a los hombres, ha dado apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, con el fin de hacer crecer su cuerpo, hacer crecer sus hijos. Para eso los dio, para que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, a la medida de la plenitud de Yeshua HaMashiach. Y ese es uno de los anhelos, de los deseos que el Señor pone en nuestro corazón para las vidas. Bendecir las vidas, ese es nuestro norte. Darle a las vidas las herramientas porque se necesita crecer, se necesita madurar. El tiempo que viene se necesita mucha madurez, mucha adultez, porque una de las herramientas que el enemigo va a desarrollar es todo ese proceso que está allí en Efesios 4, con la mentira, con el engaño, con las estratagemas de hombre, todo un proceso y un arsenal que él tiene. Y su propósito es ir a los niños fluctuantes. Y allí es donde hay mucho que hacer y mucho que trabajar dentro de su cuerpo para ayudarnos a crecer en amor. Dice que donde las coyunturas, el cuerpo se va ayudando mutuamente de acuerdo a la actividad propia de cada uno de nosotros, de cada uno de los dones y de los llamados y de lo que el Señor le ha entregado a su cuerpo, a sus ministros. Y eso es importante. Entonces, cuando cada ministro está haciendo su trabajo, el profeta, el maestro, el apóstol, cada persona está transmitiendo, entregando lo que el Señor le dio, la revelación, el entendimiento. Entonces, allí hay un crecimiento. Ahí se está desarrollando un crecimiento, una madurez, una adultez que permite a su cuerpo, al cuerpo, a la quejila del Señor, pues desarrollarse, crecer y madurar. Y por supuesto, enfrentar los tiempos proféticos que estamos viviendo o que vamos a vivir y que se están dando. Entonces, en medio de esto, pues estamos desarrollando las parashot. Ahorita vamos a meditar, a estudiar un poco sobre la parasha 2 en Noé. Entonces, es a través del estudio sistemático, es lo que permiten las parashot. La parashá, la porción de cada semana, permite este, estudiar sistemáticamente. Y ese es uno de los objetivos y propósitos pues, de este canal. En la medida que nosotros estudiamos, entregamos cada parashá, en la medida que los demás ministros están haciendo igual, entregando las parashá, entregando las actará o lo que el Señor le ha entregado, le ha dado o le ha revelado, pues allí se está dando un crecimiento. Entonces nosotros trabajamos con las fiestas, cuando entendemos lo que son las fiestas, Levítico 23, todo eso permite crecer, la instrucción, la formación, todo lo que el Señor ha entregado. Entonces todo eso permite un crecimiento y cada quien está haciendo su parte de cómo tiene que hacerlo. Entonces, bueno, bienvenidos a este canal, que les sea de bendición, que les sea de gracia, que les sea de instrucción, de formación, que es lo que queremos, lo que deseamos, lo que el Señor ha puesto. Cuando digo de queremos y deseamos es aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón para sus vidas. No es más que poner en la mesa aquello que el Señor nos ha entregado y nos ha dado. Ya depende de la persona tomarlo. Uno lo pone en la mesa, uno pone en la mesa lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha entregado, lo que el Señor nos ha dicho. Pues, y ya la persona pues estudia a profundidad tanto las parashá o su estudio personal. Las parashá son un sistema de estudio muy fuerte, de escudriñamiento, escudriñar las escrituras, mirar, meditar. Nosotros damos un pequeño adelanto, cada persona que lo hace, uno lo hace más ampliamente, otros lo hacen con más
más parte de la porción. Pero queda de cada persona hacer el estudio personal y profundo en su hogar. No se quede solo con el video que hace un tal ministro o el otro, o este ministerio o el otro ministerio. No puede quedarse allí solamente escuchando lo que los demás expresan, sino que todo eso le tiene que motivar a usted, escúchelo por supuesto, pero luego váyase a su estudio personal, a escudriñar, a meditar. Nadie va a poder hacer eso por usted. Nadie va a poder hacer eso por usted. Eso lo tiene que hacer usted. Usted agarra su parachá o su estudio personal y lo hace. Esto es una sistematización, pero usted puede tener aún, aparte de las parashot, usted hace también sus estudios personales y hasta puede hacer su propio sistema también. Usted puede hacer su forma de estudio personal, porque cada quien tiene diferentes formas de aprender. Esta es como decir, la esencial, la principal, pero después, a partir de aquí, usted puede hacer sus desarrollos, sus estudios personales, sus formas, aún su propia sistematización. Ya eso es algo personal, entonces, pero que va a enriquecer las parashot, que va a enriquecer su crecimiento, más allá de lo que cada ministerio pueda entregar o pueda dar. Esa es una responsabilidad suya y nadie la puede sustituir y no se la podemos endilgar a otra persona o a otro ministerio. El estudio personal, el escudriñamiento es algo muy personal y usted tiene que hacerlo. Estos simplemente son abrebocas. Lo demás es profundidad personal para que la persona estudie dentro de su hogar, de su casa y por supuesto dentro de la dinámica de la familia. Importante la dinámica de la familia. Bueno, vamos entonces a la paracha 2, que es muy hermosa, la paracha 2 Noah o Noé. Y este nombre Noé significa descanso, consolación. Qué hermoso. Yo meditaba en esto y es hermoso. Consolación. Ese nombre consuela, representa un descanso, prácticamente un reposo. Y es hermoso es ese nombre. Esta paracha abarca Génesis 6, 9 hasta el capítulo 11, 32. Y la Haftará que acompaña a esta parasha es Isaías 54, 1 hasta el 55, 5. Esa es la Haftará desde el capítulo 54, 1, Isaías 54, 1 hasta el capítulo 54, 55, 5. Y el texto sugerido es Mateo 24, 32, 39 para el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que se le conoce como Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento. Mateo 24, 32, 19. Y por supuesto pueden haber otros textos sugeridos que usted muy fácilmente los puede conseguir también. Pero en básico este es el texto sugerido. Entonces, vamos a leer porque exactamente es la lectura. Es la lectura, es la meditación, es el escudriñar, es el estudio. Pero vamos a leer, porque es importante, unos versículos anteriores de la paracha 1, desde el versículo 5 en el capítulo 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Desde aquí empezó, cuando esos designios de esos pensamientos de continuo al mal, nosotros podemos tener pensamientos de mal, todos estamos tentados, estamos bombardeados. Pero una cosa es defenderse de esos pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Yeshua. Cuando esos pensamientos vienen, uno los lleva cautivo en la obediencia. Ahora, pero de continuo, eso fue lo que pasó con esta humanidad que se corrompió. Aquí se explican muchas cosas, pero vamos a dejarlo aquí. Primero, vamos a dejarlo simplemente allí en corrupción, en destrucción, en depravación. Entonces, la humanidad cayó en un estado de su originalidad, de lo que el Señor creó, de lo que el Señor creó bueno y en gran manera.
hubo mezclas, hubo perversiones, eso trajo los nefilín, eso trajo los gigantes, eso trajo mucha perversión y además de continuo el mal. Esa maldad permanente es cuando el Señor trae en esta paracha el diluvio y por supuesto el arca y escoge a Noé para, para, para traer la salvación y el proceso que el Señor quería sobre la humanidad. Y se arrepintió, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, por supuesto, eso es una humanización de Dios, porque el Señor no se arrepiente. Eso es lo que está hablando, es del reseteo de lo que el Señor iba a hacer. Pero el Señor dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso simplemente es una humanización literaria, simplemente. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Eso no lo hizo él, el Señor cuando rae, dice que él va a raer, cuando él creó, en la paracha 1, usted ve que dice que cuando él vio lo que él creó, lo creó bueno en gran manera, lo creó bueno y bueno en gran manera, así que no había por qué destruirlo. Quien trajo este desastre fue el caos, y quien trajo este desastre fue la caída del hombre, la perversión del hombre. Dice, a estas generaciones, dice, pero halló gracia, empezamos allí que él halló gracia. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó, ¿no? Tenía gracia, era varón perfecto, caminó con Dios, le obedeció. Dice, y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, una violencia que tiene el hombre, corrupción y violencia. Y en medio de esa corrupción y de esa violencia, pues estaba Noé, con una genética y con unos pensamientos correctos y con una obediencia hacia Dios y con haciendo sus pensamientos correctamente para que el Señor, delante del Señor, él halle gracia. La gracia de Dios, el Señor halló gracia en él para verlo como él era, como Dios había creado su creación, valga la redundancia. Dijo pues dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencias a causa de ello, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay de la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, y de toda la carne, de 2 de cada especie meterás en el arca para que tengas vida contigo, macho y hembra será. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirán de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Dios, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas,
macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Qué maravilloso. Ahí está el diseño, ahí muestra pues este, el inicio pues de esta paracha Noah. Y muestra a un Noé que le obedece, y muestra a un Padre eterno que le muestra el diseño a Noé, le muestra el diseño del arca, le dice lo que va a hacer, por qué va a raer, por qué va a iniciar de nuevo. Hay muchos elementos aquí que se pueden meditar para leer y meditar solamente, para para simplemente pasar el tiempo. No, hay lecciones de vida práctica para nosotros, para hacerlas exactamente en este tiempo. Le vamos a meditar algunas cosas prácticas, vamos a hacer cosas prácticas que el Señor nos permita hacerlas con Él, de lo que Él nos está enseñando por medio de toda esta paracha. Por supuesto, no da un video para leer todos estos textos, se pudiera hacer, pero se hace muy largo. Pero no es la idea en este caso, en nosotros. Sino poder captar exactamente lo que el Señor nos está dando a través de esta paracha. ¿Qué era Noé? Noé tenía gracia. Vamos a empezar por allí. Gracia delante del Señor, la gracia de Dios, o sea, tener esa gracia de Dios para nosotros, que la gracia de Dios, y halló gracia, eso no es cualquier cosa. Que se pueda decir que hallamos gracia delante de Él, ya allí, permiso, ya allí tenemos el 90% de la batalla ganada, por no decir el 100%. Permiso. La, la gracia del Señor sobre nuestras vidas, su benevolencia, su misericordia, como Esther que entra al aposento del rey y el rey le extiende el cetro. Eso es maravilloso. Es justo, era perfecto en las generaciones, tenía la genética del Señor. Y ahí porque había mucha perversión, había mucha mezcla. Y ahí se estaba trabajando con Génesis 3:15 para traer la simiente, se estaba preservando la simiente por donde iba a venir Yeshua. Eso está determinado que es así. Caminó con Dios, entonces tenía gracia, era justo, era perfecto. Caminó con Dios, camina con el Señor o le obedece. Si él estaba caminando con el Señor de espaldas a la perversión y a la violencia que estaba en ese momento, en comparación con quién él caminó con Dios, era justo, era perfecto, tenía gracia. En comparación con esa generación perversa, había una comparación, era de notar, o sea, Noé era de notar, era como Job, cuando hay la reunión con el Señor y los hijos de Dios, que los ángeles vienen y entre esos viene el enemigo, le dice, ¿no ves a mi siervo Job? ¿No lo ves? Mira lo perfecto que es, o sea, es de notar. Miren, cuando uno camina con el Señor, en humildad, en el Señor, no es algo que uno lo haga que se vea público, no. Es que está en uno y se nota, como José. A José lo perseguía. Todo el mundo quería algo de José. El pobre José andaba caminando y todo el mundo quería algo de José. Potifar quería algo de José. El faraón quería algo de José. El de la cárcel quería algo de José. La mujer de Potifar quería algo de José. ¿Por qué todo el mundo quería algo de José?
¿Por qué todo el mundo andaba atrás de José? ¿Por qué la gente andaba atrás de José? Por la gracia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se ve diferente? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Hazte una pregunta. ¿Tú te ves así? Yo me veo así. La gente nos ve así, con la gracia del Señor, con su bendición. Es algo que no tiene explicación. Entonces, ¿en comparación con quién? Y había algo que era que contrarrestaba Noé con su descanso, con su consolación. Fíjense, hay personas que uno va a desarrollar, va a tener contacto y desarrolla. Hay gente que nos hace descansar. Hay gente que uno no se le puede acercar porque es tóxico o tóxica. Nosotros no podemos ser eso. em, em, ¿Cómo se dice por allí? Hay una expresión cuando las personas son complicadas. Aquí en Venezuela, no sé si en otros países lo harán, la expresión le dicen que es un puente roto, nadie los puede pasar. Entonces, si nosotros somos como del Señor con gracia, cuando las personas tienen relación con nosotros, en las relaciones interpersonales, nosotros podemos ser como Noé, que podemos transmitir un descanso, una consolación a la gente, que la gente nos busca precisamente por eso, porque perciben de nosotros el amor, el cuidado, la comprensión. No hay, no somos parte de una generación perversa, corrompida, violenta, sino que somos de bendición para la gente, porque en nuestra mente no está lo que estaba en esta generación, que era de continuo al mal, un pensamiento de continuo al mal, la corrupción, la perversión. Y eso se nota. No, podemos ser unos Noé de estos tiempos, transmitiéndole a la gente ese descanso y esa consolación. Y ahí conseguimos gracia del Señor, su gracia, su provisión, su bendición. Entonces hay una maldad que contrarrestaba. Noé vivía en contraposición, dice de continuo al mal, continuo, continuo. Si Noé halló gracia delante del Señor, quiere decir cómo era el pensamiento de Noé y su familia, cómo guiaba él a su familia a buscar del Señor, a buscar de aquel que se sabe que creó el cielo y la tierra, que era el eterno, y él lo buscaba, y su pensamiento no estaba hacia el mal. Simplemente, mire, si nosotros nos quedamos solamente allí, podemos trabajar muchas cosas, porque aquí hay un bombardeo permanente en nuestras mentes y hay que cortarlo, que no sea de continuo, sino que llevarlos cautivos a la obediencia del Eterno. Entonces, este proceso trajo lo que se puede llamar un reseteo. Muchas personas lo llaman reseteo, unos reinicios, nuevo comienzo, restauración, otros lo llaman cambio de paradigma, pero el principio es que hay un corte. ¿Por qué? Porque hubo una perversión cuando el Señor lo creó todo bueno y bueno en gran manera, y se pervirtió, y entonces estos principios de reseteo están en toda la escritura. De hecho, el Señor trae el diluvio y el hombre no se queda quieto. No 2 capítulos más allá empezó la Torre de Babel y empieza otra vez el desastre. Y vuelve otra vez. Y así está toda la historia. El pueblo de Israel pecaba, el Señor traía un Salvador, traía la palabra, restauraba. ¿Qué pasaba otra vez? El hombre volvía otra vez a lo malo, se volvía a lo malo. Eso es algo que está en el hombre por causa de su naturaleza caída. Ahora, en Yeshua el Señor trae esa restauración. Pero el ser humano, su carne es de continuo al mal. Por eso el Señor puso límites en su tiempo. Por eso lo pone, por eso. Y por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la instrucción, a la palabra. Si no hay instrucción, el pueblo se desenfrena, dice la Escritura. Pero también si no hay instrucción, si no hay palabra, si nosotros no crecemos, no hacemos la palabra, no nos instruimos, no nos obligamos, dice el Señor que si Él no deja el remanente con estudio, con palabra, dice, venimos a ser como Sodoma y Gomorra.
Este pueblo viene a ser como Sodoma y Gomorra. El fin último va a ser ese. Esta humanidad, ¿para dónde va esta humanidad? Como Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. ¿Y qué nos puede frenar? La escritura, la palabra, la instrucción. Dice que la palabra, la ley, la Torá, frena. Dice que el pueblo se desenfrena. ¿Y quién le pone el freno a esto? La palabra. Necesitamos un freno, porque si no, se levantarán generaciones como en los tiempos de Noé. Y eso está profetizado. Y nosotros simplemente tenemos el freno, que es la instrucción y que es la palabra. Allí hay que trabajar en nosotros, porque nosotros no somos angelitos. Un pastor amigo decía, no se vista con sábanas blancas, no se vista con sábanas blancas. Usted necesita un freno, yo necesito un freno, y ese freno es la escritura. Y si no nos metemos ese freno, vamos a la perversión, vamos al pensamiento de mal, vamos a todo. Usted y yo necesitamos un freno, y ese freno es la escritura, ese freno es la palabra que nos purifica, que dice, es la que nos hace pensar todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Pero eso no lo va a pensar usted o yo porque lo vamos a pensar facilito. No, si no meditan la escritura, si no la meditamos, si no la tomamos, no vamos a pensar eso. Eso no es fácil ni de gratis, eso es de trabajo, eso es de instrucción, eso es de crecimiento. Ay, qué bonito, piensa todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo honesto. Sí, ¿tú crees que tú vas a pensar eso? ¿De verdad tú crees que eso lo vas a pensar por pensarlo? No, olvídalo. Eso es un trabajo. Y eso es una decisión, y eso es una determinación, y eso es un combate en nuestra mente. Y es agarrar el pensamiento de maldad y llevarlo cautivo, preso, como agarrar como un policía que agarra un preso y lo mete en el retén. Eso es lo que se tiene que hacer. Agarras el pensamiento de maldad, de perversión, y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo, a Yeshua. Pero eso se hace con estudio, con instrucción, con meditación, con escudriñamiento. Así es que se hace. Entonces, hay un nuevo comienzo. ¿Por qué el Señor resetea? ¿Por qué el Señor reinicia? Muchas veces, a veces el reseteo y el reinicio es de generaciones. A veces el reseteo es personal. Eso se llama proceso. Cuando tú estás viviendo un proceso, hay una expresión que dice que todo paradigma cuando se rompe vuelve a cero. Vuelves a empezar de cero, te lleva el Señor a cero otra vez, porque distorsionaste todas las cosas. Entonces el Señor te vuelve a un nuevo comienzo y te dice, vamos, lo que podemos decir nosotros, borrón y cuenta nueva. Te tiene que resetear. Y a veces el reseteo es personal, a ti, a mí. Y te dice, quédate quieto aquí que voy a empezar de nuevo contigo otra vez. Todo eso que se hizo lo aprendiste, fue una experiencia, pero ven que voy a volver a empezar contigo, algo nuevo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Proceso. Cuando estés en ese proceso, acuérdate de los reseteos, de los reinicios. A veces nosotros tenemos nuestros diluvios personales, donde el Señor tiene que meternos en un arca, dice, porque voy a volver a empezar contigo otra vez. Métete en el arca para explicarte las cosas. Entonces, el arca es un diseño que preserva una familia, que preserva la creación, que preserva la palabra profética. Es un diseño con normas, con medidas, con un tipo de material, con brea, con la madera específica, a la altura específica, la puerta específica, un diseño que preserva, un diseño que ayuda, que sostiene. Pero vamos a sacar unos principios que están acá, prácticos para ti y para mí. Muy prácticos, muy sencillos, muy concretos, muy concretos. Para que los puedas estudiar. Uno, principios que están en esta parasha que nos pueden ayudar en nuestros propios reseteos,
en nuestros propios reinicios, porque siempre Él está buscando que nosotros nos alineemos a las cosas como Él las diseñó y como Él las creó, bueno y en gran manera. Tu vida y mi vida, ¿cómo están caminando? En ese diseño de bueno y bueno en gran manera. ¿Eres tú, el Señor está trayendo eres tú como un Noé que el Señor está trayendo la restauración? ¿Eres tu consolación? ¿Eres tu descanso para las personas, para la gente? ¿O la gente que se te acerca no te puede pasar? La gente, el trabajo que tú estás haciendo con la gente, no te puede pasar a ti la gente. Eres un puente rotico, estás quebrado. Somos un puente roto que no permite que la persona cruce. Nosotros a veces estamos como los fariseos. Ni pasamos ni dejamos pasar, porque no tenemos la característica de Noah. Consolación, descanso para la gente. Nuestro trabajo es con la gente. Entonces, estas características de Noah, uno, ¿cómo podemos ser una persona de consolación y de descanso? Uno, comunión con Dios. Él dice que tenía comunión con Dios. Pero comunión con Dios es con su diseño, con su palabra. Porque cuando yo estoy en comunión con Dios, yo tomo su diseño. Ahora, si yo estoy haciendo mi propia voluntad, ahí no hay comunión con Dios. Y comunión con Dios no es orar 7 horas al día, que yo oro, que sí, todo eso tiene que estar allí. Pero si tú estás fuera del diseño y tú estás haciendo tu voluntad, tu propia voluntad, como dice en Isaías 58, no hacer nuestra propia voluntad, sino su voluntad, no hacer nuestros propios caminos. Cuando yo estoy en mi voluntad, en comunión con Él no estoy, porque para yo estar en comunión con Él, yo tengo que estar perdón, con sus pensamientos y su diseño. Que otro principio es que Dios nos habla lo que Él va a hacer. Fíjense, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor y nosotros estamos en esa relación y Él haya gracia con nosotros en lo que Él quiere hacer, ¿para qué halló gracia? Ay, qué bonito no es. No, le comunicó lo que va a hacer. Amós 3, 7, 8 dice que Él no hace nada sin comunicárselo a sus siervos los profetas, porque no era un profeta, así como Abraham era profeta, así como los hombres de Dios eran profetas. Funcionaban como profetas. Se lo dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo? Y es lo que el Señor nos da a nosotros. Nos dice, comunica lo que va a hacer. Y Él sabiendo hace, obedece y preserva en el arca a su familia, a sus hijos y lo que el Señor quiere preservar. Ahora imagínense que Dios no tuviera comunión con Noah, no le puede comunicar lo que va a hacer. Es como el Señor siempre va a hablar lo que va a hacer, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Fíjense que en el caso de José, el Señor se lo dice a Faraón, pero necesita interpretación. Mira, hay gente que Dios le habla, pero no entiende lo que Dios le habló y necesita interpretación de eso. Y José da la interpretación, pero Dios no se lo... La pregunta es, ¿por qué Dios no se lo habló a José? ¿Por qué Dios no le dio esos sueños a José, sino que se los dio a Faraón? Claro, tenía que dárselos a Faraón, porque era el medio para introducir a José al gobierno. Si no, no. Pero José no lo sabía. José lo interpreta lo que el Señor va a hacer. Aquí no, aquí Dios le habla directamente a Noé. Pero siempre el Señor va a decir lo que va a hacer. Entonces, esa es una de las características. Si tú estás perdido en el espacio y tú no sabes lo que está pasando ni lo que va a pasar, ¿para qué Dios hace eso? Por las personas, para preservación. Entonces, si tú estás perdido en el espacio
y tú no sabes, y Dios tú no ves que Dios está comunicando nada. Y tú estás viviendo una vida natural hacia tu trabajo, hacia lo que tú haces. Nada va a pasar, nada está pasando, tú no entiendes nada. Pero el asunto es que viene un diluvio, ya se dijo, ya el Señor comunica que viene un diluvio y todo el mundo estaba haciendo su vida normal, pero la palabra profética dice que viene un diluvio. La palabra profética dice que viene el Señor. Venimos de un ciclo de las fiestas que traen toda una proyección profética que dice qué es lo que viene. Por eso el estudio de las convocatorias de Levítico 23 y ahora en diciembre vamos a hacer Hanukkah que proyecta el quitar de nosotros el pensamiento helénico, babilónico, grecorromano, el que usted quiera. Todo es una proyección profética del Señor, que siempre está anunciando y está diciendo lo que Él va a hacer. Y mucha gente anda perdida en el espacio que no sabe qué está pasando, ni le amanece. Como dice la palabra, si no dicen conforme a la palabra y a los profetas y a la escritura, no les ha amanecido. Señores, aquí hay gente que no le ha amanecido de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Nada pasa. Entonces, ¿cómo vamos a caminar tú y yo así? ¿Cómo vamos a hallar gracia delante de Dios así? ¿Cómo Él nos va a comunicar? ¿Para qué hayas gracia? Para comunicarte lo que va a pasar. No solamente para proveerte, para prosperarte, para bendecirte. Hayas gracia y dices, hey, en este tengo gracia, este tiene la genética, voy a comunicarle, mira el propósito, voy a comunicarle lo que voy a hacer. Y el Dios Todopoderoso habla con uno y le dice, voy a resetear todo esto, hazte un arca, porque todo empieza de nuevo. Y le comunica lo que va a hacer. Te pregunto, ¿te está comunicando Dios lo que está haciendo o lo que va a hacer? ¿Estás por lo menos estudiando lo que Dios va a hacer? O lo que ya Dios reveló aquí en la Escritura, lo que va a hacer. Esto no se trata de Noé. Esto se trata de ti y de mí. Nunca se te olvide eso. Las parachás no se tratan de los que lo vivieron, ni las escrituras. Se tratan de ti y de mí, de que nosotros tomemos esto para vivir el tiempo profético que a nosotros nos corresponde. Miren, nosotros tenemos una gran ventaja porque tenemos todo escrito en lo que ellos vivieron para nuestros tiempos. Hay obediencia, lo obedece, no quita el diseño. Le dijo, no, voy a poner 2 codos más. Mira, ya 3 pisos, no, voy a hacer 7 pisos. No, se cae. El diseño es como él lo dice. Entonces, la obediencia tiene que ver con ajustarnos al diseño que es revelado. La obediencia tiene que ver con ajustarnos al diseño que es revelado. Como se te dijo el diseño, así obedezco y así lo hago. ¿Y a quién voy a meter? A los animales de 2 en 2. No los metió de 4 en 4. A los limpios de 7. A estos que son impuros, 2. Para preservar la vida. Unos van a ser solo de 7, que son los limpios. Porque de ahí vas a sacrificar. ¿Por qué mandó meter 7 de los limpios? Porque iba a ser sacrificio. Si él mete una pareja de limpios, cuando hace el altar y lo sacrifica, ¿qué pasa con esa especie? Se muere. Mire, uno se ríe, se goza. Usted me está entendiendo. Entonces, hay una obediencia al diseño. Hay un alineamiento al pensamiento de bien. Se alinea nuestra mente al pensamiento de... Hay pacto. Cuando Él sale, que bajan las aguas, enseguida Él sale y hace pacto y sacrifica. ¿Y qué sacrificó? Animales. Hizo pacto. Entonces, ahí hay un pacto. Y ahorita vamos a ver las dos referencias. Hay pacto. Y hay un altar que hace un sacrificio de adoración. Dice que el Señor percibió olor grato. Son características de nuestras vidas. Y hay fructificación y multiplicación. Vuelve otra vez y dice, a los peces, a los animales, a Abraham, a Noé, a sus hijos, le dice, fructificados y multiplicados. Los bendice, vuelve otra vez al principio, cuando los bendijo, y le dijo, fructificad y multiplicados.
pero se fructificaron y se multiplicaron fue en la maldad y en la perversión. Resetea el Señor y vuelve otra vez a bendecir y vuelve otra vez a decir fructificado y multiplicado, pero en el diseño que yo entregué. Y allá va el hombre otra vez. Dos capítulos más allá, unos añitos más allá, ahí vino la Torre de Babel. Se volvió el hombre otra vez a su diseño, a su propia voluntad. Y eso es persistente, hay que empezar, hay que resetear constantemente. La palabra nos resetea, nos pone el freno, nos ayuda, nos sostiene, porque Él está allí para eso, para ayudarnos y para sostenernos siempre. Ahora, fíjense, hay dos referencias, o dos, vamos a decirlo, dos paralelismos que vamos a aprender dentro de esta paracha que está en la Haftará con Isaías 54. Vamos a leerlo para que veamos esas dos referencias que se aplica total y absolutamente en lo práctico para nosotros en este tiempo. Isaías 54. Este es un principio que se utiliza una referencia para dos cosas. Por ejemplo, hay dos maneras de, voy a poner un ejemplo primero antes de leer. El niño, por ejemplo, cómo ve el enemigo al hombre como niño y cómo ve el Señor a sus hijos como niños. Cuando el enemigo ve al niño, lo ve como un niño fluctuante y desarrolla toda una estrategia diabólica de ataque sobre ese niño fluctuante. Entonces dice estratagemas de terror, engaño, mentira, astucia. Mire las dos cosas. Aquí está el niño, un niño fluctuante, y el enemigo dice, ahí está una víctima. Bueno, vamos a desarrollar estrategias, estratagemas de hombre, error, engaño, astucia, mentira, todo para atacarlo y destruirlo. Como un niño fluctuante, porque es un niño, no sabe qué es lo que quiere, fácil, presa fácil, lo vamos a destruir. Ahora aquí está Dios y dice que tenemos que ser, para entrar a su reino, tenemos que ser como un niño. Entonces, ¿somos niños o crecemos? Entonces, Él dice que tenemos que ser como niños, como el niño que le cree a su padre. El niño tiene una fe ciega en su padre. Entonces, en esta característica como niño, como lo ve Dios, es fe, es creerle, es abandonarnos a Él como un niño, porque Él es nuestro Padre. Podemos confiar plenamente en Él, porque es nuestro Padre. Y un padre nunca nos va a abandonar. En el afecto natural, en la perversión que el enemigo produce, no, eso no es. Dios creó un afecto natural paternal y un padre que tenga la genética del Señor jamás va a dañar a sus hijos. Los padres naturales que han dañado a sus hijos y los han destruido, esos no son del Señor. Olvídese. Una persona con las características de Noé jamás va a dañar a sus hijos. ¿Qué hizo Noé con sus hijos? Los preservó y los guardó. No los mató, no los destruyó. Los preservó, los guardó, los bendijo. Entonces, esa es la grande, eso es lo que le quiero hablar de esos principios así. Hay que entenderlos. Ahora aquí dice, y aquí hay dos principios, que se aplica a una cosa y se aplica a la otra. Dice, regocíjate, oh estéril, que Isaías 54, que no dabas a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Por un breve momento, fíjense todo el proceso de fortaleza que le está dando, dice, de la amplitud que tienes que tener el pueblo. Y después le dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Hay momentos que te sientes abandonado. Dice, por un breve momento te abandoné, pero le está diciendo que esto está en el versículo 7 de todo lo que venimos hablando de Isaías 54. Todo ese proceso le va dando, le dice que extienda sus estacas,
que haga un proceso, pero le dice en el versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová el Redentor. ¿Quién está hablando? El Redentor sobre nuestras vidas. Aquí está hablando un Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿De qué está hablando? Como Noé. Esto será como Noé, cuando hice pacto. Dice, hice pacto, juré que nunca las aguas de Noé pasarían. Lo juró y él hizo un pacto. No te reñiré, no me enojaré contra ti. Eso es hermoso. Él no está enojado contra nosotros, ni nos riñe. Él no está en contra de nosotros, Él no está enojado con nosotros. Él no quiere destruirnos a nosotros. Cuando Él hizo eso allá era un reseteo de esa perversión, pero no es lo que quiere hacer Él con sus hijos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay pacto, entre el Señor y nosotros hay un pacto de su palabra. Cuando venimos a Yeshua entramos en ese pacto. Hay un pacto y ese pacto nos preserva, nos cuida. No hay riña, no hay enojo, no hay ira. Por un breve momento te abandoné. Por momentos parece que Él se desapareció, porque estamos en ese proceso de reseteo. Estamos en esa arca, en el agua, navegando. Parece que estamos solos. Yo sé que hemos pasado por procesos donde parece que ahí vamos solos. Estamos allí en esa arca, pero Él hizo el diseño y vamos preservados. Aún en el proceso vamos preservados, aún en ese proceso que estás viviendo, ahí estás preservado, pero es por un breve momento. Pero recuerda, hay un pacto. Ese diluvio afuera está cántaro. Esa tormenta afuera está cayendo con fuerza. Son 150 días que duró las aguas, pero fueron 40 días de lluvia permanente. Usted se puede imaginar eso. Se dice muy fácil. Si nosotros aquí cae, como decimos aquí, cae un palo de agua y nos atribulamos. Al otro día el caos, 2 horas nada más. Allí llovió 40 días y 40 noches. Y esos pobres seres estaban en esa arca navegando, divagando. Hay que tener confianza. Hay que confiar en el Señor. Hay que tener fe. ¿Quién decía que, como dice un profeta amigo, el diseño de Dios funciona? Funcionó el diseño. Le creemos al Señor que ese diseño funciona. Creemos que esa arca no se va a partir. Creemos. Cuando vamos, mire, no se eche cuentos. Tenemos temor, miedo. En la barca, cuando iban en la barca con Yeshua, lo despertaron. No ves que perecemos, que nos morimos y tú estás durmiendo. Y el Señor reprende. Nos dice, ¿cómo no tenéis fe? Hay que tener fe. Hay que tener fe para estar en esa arca. 150 días. Primero 40 días de tormenta, de que se abrieron las cataratas, que se abrió la expansión y soltó toda esa agua. Hay que tener fe. Hay momentos que estamos viviendo ese proceso donde parece que todas las aguas vinieron contra nosotros. Y yo sé que tú y yo hemos pasado o estamos pasando ese diluvio tan fuerte, pero tenemos que tener fe de creerle, porque Él en un momento, ese abandono, entre comillas, es por un breve momento, pero hay un pacto, hay una palabra. Él no te va a dejar, Él no me va a dejar.
Él nos sostiene a todos sus hijos, que hay pacto con Él. Mire, esto es hermosísimo aquí. Lo leo otra vez. Se lo voy a releer. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Si te abandonó, Él te va a recoger. Permiso. Quédate quietecito ahí, tranquilito, tranquilita, que Él te va a recoger. La economía que se te destruyó, Él la va a recoger. Tu vida, tu matrimonio, lo que estás viviendo de acuerdo, que si se va a establecer de acuerdo a su diseño, Él recoge. Todo lo que podamos estar viviendo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Fíjese que no era mucha la ira. Dice que Él sosiega su ira. No guarda la ira para siempre. Él va a manifestar su ira. Es con aquellos hijos de la serpiente que dice que detienen con injusticia la verdad. El que esté en esa posición, agárrese duro, ahí no hay arca. La humanidad como está, deteniendo con injusticia la verdad del Señor, agárrense duro que ahí no hay arca que valga, quedan fuera del arca. Y los 40 días de agua les cae encima, eso es lo que viene. Y decía mi papá, guerra avisada no mata soldados. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová. Misericordia, habla el Redentor, tendré compasión, tendré misericordia. Él tiene compasión de ti. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Por qué Él no se puede enojar con nosotros? Porque Él lo juró de su pacto. Porque Él no se puede enojar con nosotros porque somos sus hijos. Porque hay un pacto, porque Él juró. Él no te va a reñir ni se va a enojar. ¿Sabes qué va a tener Él de ti? Misericordia, compasión y amor. Misericordia, compasión, amor. Tiene misericordia, compasión. Te restaura, te rescata, te mete en un arca. Te hace vivir y salir al otro lado después del proceso. Y la otra referencia está en Mateo 24, dice aquí, 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Ahora, ¿que Él nos va a avisar? Claro que nos va a avisar. Esta parte donde nadie sabe es para los que no son sus hijos. Ellos no lo van a saber. ¿Por qué Noé sí supo cuándo iba a llover? Porque preparó el arca, porque sabía. ¿Y quién se lo dijo? El Señor. Porque si no sabe, no prepara el arca. Y lo que está aquí, hay un arca que saber que se está hecho, y es Yeshua. Hay una comunicación, porque uno de los elementos es que Dios habla y comunica lo que va a hacer. Porque si en el contexto está hablando de que se lo dijo a Noé, y así no los va a decir a nosotros. Él va a comunicar cuando Él venga. Pero, ¿quiénes son los que no van a saber? Ya le voy a decir quiénes son los que no van a saber. Porque en los días de Noé, antes del diluvio,
¿Qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. No entendieron nada, se estaba haciendo el arca, quizás Noé se los comunicó, se rieron de él, hay mucha especulación, pero lo cierto es que no entendieron nada. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando Noé entró en el arca, empezó a llover, se dieron cuenta de lo que iba a pasar. ¿Y cuándo lo entendieron? Hasta que se los llevó a todos. Así le va a pasar a la humanidad. Esta es una referencia para una cosa, una referencia para saber que hay pacto y una referencia para saber que se lleva a los que no tienen pacto con Él, a los que no lo han recibido, a los que no abrieron su corazón para Él. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para Él, dejar que Él haga el proceso porque Él nos ama, porque Él nos perdona, porque Él nos cuida y no podemos estar de espaldas al Eterno. No esté de espaldas, busque al Eterno. Más que buscarlo, déjese encontrar por Él. Deje que Él se le atraviese en el camino. Deje que le hable con su escritura, con su palabra, con su instrucción. Déjese moldear. Déjese que usted pueda en él ser un Noah de paz, de consolación, de amor para las personas, de gracia. Que el Señor nos dé entendimiento de esta palabra, de esta parashá, de esta porción. Entonces, bueno, esa es la meditación y que el Señor les bendiga. Que el Señor los guarde, que el Señor les revele, que el Señor les instruya, que el Señor les dé la revelación. Y soltamos, cuando nosotros vemos esta palabra, soltamos toda soberbia. Delante de Él somos pequeños, delante de Él nos humillamos, delante de Él, de su poder, de su soberanía. Toda soberbia debe ser quitada de nosotros. Seamos humildes. Quitemos lo tóxico de nosotros, lo soberbio, lo orgulloso, lo prepotente, lo arrogante. Todo eso tiene que salir de nosotros ante un Dios tan grande, maravilloso, soberano, que tiene su poder, que tiene el poder de resetear lo que Él quiera, cuando Él quiera y en el momento que Él quiera, en mi vida, en su vida, en el mundo, en la humanidad, todo de acuerdo a su diseño, pero Él hace su reseteo, su reinicio de las cosas. Entonces, ante ese poder, sea humilde. Ante ese poder, calla. Mejor guardamos silencio. Y escuchemos, hagamos silencio nosotros y escuchemos cómo es que es el diseño escuchemos cómo es el diseño del arca para meternos allí. Que está en su instrucción, que está en su palabra, que está en su escritura. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Paz, shalom, reposo, noa, consolación, descanso. Mire, qué hermoso en Shabbat. Qué hermoso nombre para este Shabbat. Descanso y consolación. ¿Y sabe cuál es el primer descanso? Suéltese usted. Suelte la soberbia. Descanse. Usted mismo descanse. Mire, se lo voy a decir así. A veces no nos toleramos ni nosotros mismos. ¿Quién nos va a tolerar entonces? A veces no nos toleramos ni nosotros mismos. Somos tan puentes rotos, tan arrogantes, tan difíciles. Deje eso. Sea paz. Hoy es Shabbat, hoy es Noa, hoy es reposo, hoy es descanso, hoy es consolación. Viva este día así, con descanso, con consolación, con bendición y con gracia. Señor les bendiga y bueno, en otra oportunidad seguiremos meditando la Escritura. Amén.